Hablábamos sobre el inicio de las sesiones legislativas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, a partir del discurso del gobernador el día 1 de abril, un discurso donde el gobernador dio cifras, habló de salud, habló de educación, habló de viviendas, también del Fondo de Reparación Histórica, tan controvertido y tan criticado. Nos acompañan para hablar un poco más y analizar sobre este discurso los diputados Lucas Godoy del Partido Justicialista y Ramón Villa del Partido de la Victoria. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué análisis hace el diputado Villa del discurso del gobernador? Bueno, creo que como representante del departamento de Rivadavia y escuchar al gobernador, fundamentalmente dos temas que venimos sufriendo hace tantos años los rivadavenses, que es la exclusión, y él justamente habló del tema de la inclusión y de la equidad, porque muchas veces veníamos durante mucho tiempo reclamando eso, ¿no? Porque pareciera que los departamentos del norte estábamos olvidados durante tantos años del Estado, ¿no? Estaba ausente el Estado y bueno, estos últimos años con el gobierno del doctor Urtubey, y más aún creo que ha sido un mensaje pintando la realidad de nuestros días. Si bien es cierto, él ha sido muy claro que faltan muchas cosas por hacer, pero se hicieron muchas, en estos 5 años se hicieron muchas, se avanzó mucho fundamentalmente en estos dos temas, y creo que la realidad de Rivadavia, si bien es cierto, no vamos a decir que cambió totalmente, pero dimos pasos importantes. Y con el Fondo de Reparación Histórica creo que ha sido algo tan justo y tan soñado por los habitantes de Rivadavia. Bueno, a mí me tocó la posibilidad de acompañarlo al doctor Urtubey allá por el 2006, 2007 en la campaña, y cada pueblito que llegaba a Rivadavia hablaba de esto, de reparar históricamente estos pueblos tan olvidados y tan excluidos. Y bueno, así que me sentí tan orgulloso de tratar esta ley y de decirle a muchos que no era una promesa electoral, sino que algo que en el gobierno estaba, y bueno, lo hemos apoyado junto a todos los diputados porque fue votado por unanimidad, este Fondo de Reparación Histórica que va a cambiar la historia de nuestros pueblos. Doctor Godoy, la oposición habló de un discurso netamente político. ¿Usted lo califica como político siendo este un año netamente electoral? Bueno, a ver, en primer lugar, claro que es político, viene del gobernador, que es un cargo unipersonal político y que además debe serlo, no está mal que así sea. Me parece que el discurso basado y sustentado en números y en cifras concretas puso blanco sobre negro la realidad provincial actual y cómo llegó cuando él llegó al gobierno en el 2007, porque para comparar debía comparar con algo, debía comparar con cómo llegó. Quizás cuando terminen estos 4 años pueda comparar su primera gestión de la segunda, pero hasta tanto lo debe comparar a cómo tomó la provincia. Y en ese sentido demostró concretamente el gobernador que superó todas las cifras que tienen que ver con las áreas de gobierno del gobierno anterior, digamos, de lo que se hizo en el gobierno anterior, en educación, en salud, en vivienda. Una de las cosas más criticadas por el principal medio opositor, que es el Tribuno, que habla de que no se hacen viviendas, se hicieron 2.000 viviendas por año. ¿Las viviendas están en el interior? Las viviendas están en todos lados. Acá se hizo el barrio El Huayco, se hicieron El barrio Huayco es del proyecto anterior. Pero se terminan de concretar, porque en definitiva se dice, bueno, pero la plata venía del gobierno anterior, estaba presupuestado. Estaba presupuestado, pero ¿cómo no se ejecuta en un solo año ese presupuesto si no se realiza en un solo año ese proyecto? Si se realiza en varios años, entonces se debe presupuestar y se debe establecer y se debe recaudar para que se realice en varios años. Lo mismo pasa con el hospital de la zona sudeste, que era un proyecto de Juan Carlos Romero, ¿no? Lo que pasa es que ¿quién ejecuta esa obra? Bueno, se ejecuta en un gobierno. ¿Quién recauda? ¿Quién tiene la posibilidad de desarrollar esa obra? Yo puedo tener una idea, pero... Si un gobierno se está por ir, deja presupuestado en el presupuesto próximo este tipo de obras, ¿queda como gestión del gobierno que se va o del que viene? Queda como gestión del gobierno que la ejecuta. Que lo hace. Por supuesto, porque uno presupuesta, pero si no hay un buen desarrollo, si no hay una recaudación, si no hay una ejecución de ese presupuesto, ¿cómo se hace? Entonces, si durante 5 años, porque además estamos hablando del 2007, que asume Urtubey como gobernador, durante 5 años se hicieron en promedio 2.000 viviendas y 2.000 soluciones habitacionales. ¿Saben cuántas se hacían antes? 113 soluciones habitacionales. O sea, a esa parte
de la solución, de la búsqueda de respuestas a la gente que más necesita, porque muchas veces las soluciones habitacionales son para eso, para erradicar viviendas ranchos, para hacer un baño, para hacer un comedor, para generar mayor calidad de vida, mayores condiciones de dignidad, no se hacían 113 en todo un año, se hicieron 2000. Pero la diferencia está en que antes, no sé si en el gobierno de Juan Carlos Romero, pero antes se entregaban viviendas, ahora se entregan soluciones habitacionales, son prácticamente cajitas de zapatos. No, a ver, son 2000 soluciones habitacionales, en promedio 2000 soluciones habitacionales y 2000 viviendas en promedio por año durante los últimos 5 años. Por eso digo que hay, por ahí, no está sustentado en la realidad la crítica. Ahí están los números. Y esos números que nos da el gobernador nos deben demostrar que no son, porque si no nos mintió, y yo no creo que nos haya mentido. Cada una de las áreas en las que debe ocuparse un gobierno fueron mejoradas por este gobernador, todas y cada una de ellas. Y además, debo decirlo, es honesto ponerlo en cifras, porque el año que viene los mismos periodistas, los mismos miembros de la oposición van a plantear, bueno, se hizo esto, ¿qué se mejoró? Aquí está lo que usted dijo el año pasado. ¿Qué hicimos durante este año para mejorar en todas estas gestiones de gobierno? Ahora, diputado Villa, usted hablaba sobre el Fondo de Reparación Histórica. ¿Nos puede contar del departamento de Rivadavia cuáles son las obras que están en ejecución? Sí, pero antes de decirte, hablabas de diferencia hoy, escuchaba recién a Lucas, y la diferencia justamente estaba en la cantidad de viviendas que se hacían y hoy se reparten equitativamente y fundamentalmente avanzando hacia los lugares que más necesitan. Esto quedó a las claras, antes la mayoría de las soluciones de vivienda... Estaban en capital. Exactamente. Y con el Fondo de Reparación Histórica son obras que van a marcar un antes y un después, como por ejemplo... En Rivadavia, ¿cuáles son las que se están ejecutando? La pavimentación de la Ruta 54. Usted recién decía de que había muchas voces que se habían levantado criticando. Realmente, en aquella oportunidad cuando se aprobó en la Cámara, los diputados de la oposición fueron muy pocos los que estuvieron, no en contra, sino marcando algunas pequeñas diferencias, pero de fondo fue votado por unanimidad. Pero la Cámara de Diputados el año pasado fue la caja de resonancia en esto, ¿no? En cada sesión hubo críticas en contra del Fondo de Reparación. Pero ¿qué es lo que se estaba criticando? Quizás la demora en la ejecución, y esto llevó su tiempo, pero hoy le puedo decir de que en el departamento de Rivadavia, en los 3 municipios, hay obras fundamentales. Ya se está trabajando en la Ruta 54, que es una ruta que no solamente es Rivadavia, sino el departamento de San Martín, que son 140 y pico de kilómetros, casi 150 kilómetros de pavimento, en un lugar donde era necesario y más que necesario, creo que era una obligación para que nuestros comprovincianos de aquellos lugares que no tenían las mismas posibilidades que tienen ustedes, la gente de capital, de poder llegar a un médico, de poder salir, quedaban aislados, a veces por el río, hoy por la lluvia, hospitales nuevos, colegios nuevos, puestos sanitarios nuevos. ¿Todo eso se notó en estos años en Rivadavia? Así es. Así es. Ahora dentro de una semana estamos inaugurando junto al doctor Rodolfo Urtubey 4 puestos sanitarios. ¿Y cuáles serían las obras que faltarían para completar el Fondo de Reparación Histórica destinado para Rivadavia? Bueno, yo le dije en un principio de que todo lo que se está haciendo en Rivadavia, si usted ve las necesidades que hay, dice, bueno, pero faltan muchas cosas, claro que sí. Y yo lo dije en la Cámara. Yo creo que Rivadavia, fundamentalmente Rivadavia, creo que el norte de la provincia, pero yo represento a Rivadavia y digo de que es el puntapié inicial de una reparación histórica. Creo que tienen que ser varias reparaciones. Por ejemplo, el tema tierra, avanzar fuertemente en esto y el gobierno lo está haciendo. Regularizar la propiedad de las tierras para los pequeños productores que han vivido toda la vida excluidos sin haber tenido en cuenta. Y este gobierno está avanzando. Hemos aprobado la ley de regularización dominial, hemos aprobado en Cámara de Diputados la ley de agricultura familiar, que es una ley importantísima, y y nos hizo llegar el Ejecutivo ahora la ley de tierras públicas. Son leyes que van a marcar también un hito en la provincia. Había que discutirlo y lo vamos a discutir. Cuando se anunció el Fondo de Reparación Histórica había mucha expectativa por el tema de la mano de obra que se iba a llevar al lugar. ¿Se ha cumplido con esta expectativa? Totalmente. La mano de obra es del lugar, aparte con las empresas, se ha pactado así, se lo está haciendo cumplir. La mano de obra es del lugar y para eso también el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Trabajo, ha trabajado fuertemente con los municipios, capacitando a las personas. Doctor Godoy, dentro de los temas que anunció el gobernador como ley de tierras, código fiscal, entre otros,
¿cuáles son los que figuran en la agenda como prioritarios de la Cámara de Diputados? Yo creo que lo primero que vamos a tratar o vamos a empezar a discutir es la ley de tierras. Nos parece una ley importantísima para brindar mayor transparencia. ¿Cuáles son los puntos básicos de la ley? Las formas de entrega de las tierras del Estado, la forma de resolución de conflictos en el caso de que haya pequeños productores o pequeñas familias rurales que tengan algún conflicto de posesión, cómo se puede hacer para resolver ese conflicto y brindar justamente esa solución que le permita a la familia ser titular y con eso tener todos los derechos que merece tener como poseedor. Aquellos que tengan posesión 20añal, ¿podrían quedarse con las tierras? Y los que tienen posesión 20añal en realidad tienen derechos sobre las tierras. Lo que pasa es que tienen que hacer un juicio. Muchas veces ese juicio es muy caro para las personas. Aquella ley de las que les hablaba recién el diputado Villa sobre las familias rurales también plantea esta solución. Durante este gobierno se han tratado este tipo de leyes que tienen que ver con la transparencia en lo que es la gestión de las tierras del Estado. Esto es un tema crucial como lo que sucede en Antas hoy día, donde tenemos muchos pobladores. ¿Esto les daría derechos? En Rivadavia, en Anta. Lo que pasa es que los derechos se los otorga, en cuanto a la posesión, se los otorga el Código Civil. Lo que plantea la ley de tierras del Estado es cómo se resuelve esas tierras, qué se hace con las tierras del Estado y cómo se resuelve algunos otros problemas que tienen que ver con privados, pero principalmente con las tierras del Estado. Buscar esta transparencia, que esta es otra de las cosas que marca una diferencia abismal en otros gobiernos, donde se tomaban las decisiones entre gallos y medianoche. Aquí pasa todo por la legislatura. Cuando pasa por la legislatura, cuando pasan por los poderes legislativos, se transparenta la situación, porque hay miembros de la oposición, porque hay miembros de cada uno de los sectores políticos que pueden analizar lo que se está tratando, que pueden discutir, que pueden criticar. Lo del Fondo de Reparación Histórica es un préstamo que se tomó justamente para reparar una deuda histórica que tenía la provincia con los 3 departamentos del norte. Y aunque haya pasado desapercibido, el gobernador anunció una inversión de 500 millones de pesos para este año en la capital. Porque por ahí dicen, no, se hace mucho hincapié, se hace mucho hincapié en el interior, pero en la capital, bueno, 500 millones de pesos. Lo que pasa es que en ese mismo día fue la noticia del Papa Francisco y por supuesto nos conmocionó a todos. Y entonces esta noticia pasó un poco desapercibida. Pero es la mitad del Fondo de Reparación Histórica y me parece muy necesario para la capital. ¿En esos 500 millones estaría incluida la reparación de Iglesia San Francisco y de la Catedral? La verdad no me acuerdo cada una de las obras, pero en específico de estas dos, de Iglesia San Francisco y Catedral, pero me acuerdo de pavimentación, de enripiado, de cloacas, de obras de agua, de obras de gas. Porque estas obras me imagino que serán bastante caras en virtud de lo que significan los edificios que son históricos. Y la obra se acaba de reparar la iglesia de la Viña. Tengo entendido que se están reparando muchísimas estructuras de iglesias que son necesarias porque se están cayendo, porque la gente lo pide y porque son justamente históricas y tenemos que cuidar en este sentido, porque es parte también del turismo de Salta. Con respecto al turismo, que es uno de los caballitos de batalla que se utiliza como para criticar también, creció un 40% la habitación en Salta, la oferta habitacional en Salta en lo que tiene que ver con turismo, y creció el turismo un 20% en los últimos años. Así que, insisto yo con esto, todo y cada uno de los números, todo y cada una de las políticas, detrás de los números de las políticas hay personas, todo y cada uno de los números se mejoraron en estos 5 años. Ahora, detrás de estos números que dio el gobernador Urtubey en el caso de la Asamblea Legislativa, se habló del tema de la baja considerable en cuanto al porcentaje del nivel de pobreza. Siempre según cifras del INDEC, y en esto planteamos, el INDEC, usamos los números del INDEC para lo que nos conviene y para lo que no nos conviene, ¿no? No, acá creo que lo que ha planteado el gobernador, y esto se ve también, yo dije en un principio que era un mensaje realista sobre lo que vivimos cotidianamente, porque más allá de lo que puedan marcar el INDEC o cualquier consultora que trabaje en este tema, uno está viendo cotidianamente, vive en los pueblos, recorre y está viendo que la pobreza ha bajado, el desempleo ha bajado, y le estoy hablando de un departamento ¿Pero la pobreza bajar a un nivel del 6%, usted cree que es así, conociendo el interior? Totalmente, estoy convencido de eso. Inclusive, voy más allá, recién usted hablaba del tema de los poseedores, vuelvo al tema tierra porque eso no quiero que quede. Este gobierno tuvo la actitud, y a la Cámara de Diputados, de aprobar, y la Cámara de Senadores también, teníamos desfile de pequeños productores campesinos que venían a llorar porque eran desalojados. A partir de esta ley que hemos aprobado, no se desalojó a un campesino, a un
pequeño productor, y esto marca también la lucha contra la pobreza, porque eran desalojados y eran impulsados hacia los pueblos a vivir en forma precaria. En cambio, hoy pueden decir que siguen trabajando y siguen produciendo lo poco que sea, pero para poder vivir. Doctor Godoy, hay un tema crucial que se está tratando en estos días, que es el llamado impuestazo, que vendría a ser una reforma del Código Fiscal. El gobernador dijo que no se viene el impuestazo, pero también le dijo a los legisladores que dependerá de ustedes si avalan o no la evasión al fisco. A ver, si tratamos esta ley, porque esta ley no tiene nada que ver con impuestazo, no se aumenta ningún impuesto. Lo que plantea esta reforma del Código Fiscal es... está destinado a los deudores del fisco, aquellos que intentan evadir o intentan defraudar al fisco. ¿Cómo? Comprando propiedades de 1 millón de pesos y haciéndolas valer como de 50.000. Allí pagan muchísimos menos en impuestos. Entonces lo que se plantea es la posibilidad de que rentas genere una evaluación. Y después otro tipo de mecanismos en cuanto a la recaudación, pero no se ha aumentado ningún impuesto, no se plantea ningún aumento de impuesto. Entonces lo que el gobernador ha planteado dice, discútanla, háblenlo, léanlo, debátanlo con cada uno de los miembros de la legislatura y si quieren trátenlo. No estamos obligando a nadie y esto también es importante. Pero les dejó la responsabilidad, dijo que ustedes serían los responsables de la evasión. Nosotros somos responsables de tratar una ley que tiene por fin evitar justamente la evasión. Y claro que somos responsables. ¿Y por qué se parte de la premisa esta, ¿no?, de que el ciudadano es evasor? No se parte de esa premisa. Claro que no se parte de esa premisa. Además, el ciudadano promedio, el ciudadano de a pie, aquel que tiene su casa y su auto, paga siempre sus impuestos. Los que evaden generalmente son los que tienen mayor poder adquisitivo, son los que pueden contratar contadores, que buscan la manera de evadir, son los que tienen muchos bienes, forman sociedades comerciales. El ciudadano de a pie no evade, va y paga sus impuestos como buen hijo de vecino. O sea que tenemos empresarios evasores. Me parece que, no sé si tenemos, yo no quiero generalizar, no quiero hacer una cuestión absoluta de este tema, pero esto sucede no solamente aquí, sucede a nivel nacional y sucede a nivel internacional. ¿Quiénes son los que realmente van al fisco y cuánto daño le hace a aquel que va, que tiene grandes ganancias y que va al fisco? Me parece que son los que tienen muchísimo poder adquisitivo, no el ciudadano de a pie. Nosotros seguramente vamos a discutir esta ley, que debo ser muy firme en esto y nosotros lo vamos a aprobar porque están abiertas las discusiones en la legislatura, en las comisiones. No se trata de ningún impuestazo, se trata de buscar que no perjudiquen al fisco y que paguen lo que tengan que pagar. Diputado Lucas Godoy, diputado Ramón Villa, la verdad que el tema da para hablar mucho, pero el tiempo se nos acaba. Tiempo de pausa y ya volvemos.